tal? Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir otra vez en el estudio al senador del PRI, Enrique Burgos García. Lo hemos invitado de nueva cuenta porque es muy bueno para explicar los temas que se tratan en el Senado. Y ahora que va a haber un periodo extraordinario, nos va a platicar particularmente de dos asuntos y también sobre la constituyente para la Ciudad de México. Lo invito a que se quede a escucharlo. Senador Burgos, gracias por venir otra vez a Cámara Libre. Al contrario, Lili, muchas gracias por la oportunidad de estar contigo, con tu programa, con tu audiencia. Muy gentil. Bienvenido. Bueno, pues va a haber un periodo extraordinario con dos asuntos muy importantes que se han estado manejando en los últimos meses y, bueno, también en los últimos años. En particular, el asunto de la ley anticorrupción y la ley de mando único policial, en donde pues hemos escuchado voces a favor y en contra, pero no vemos que se aterrice bien. Y también, para empezar con la ley anticorrupción, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha quedado tan atorada en el Senado? Efectivamente, Lili, te doy el antecedente. La referencia es que la reforma constitucional que establece un esquema en materia de anticorrupción, delinea la Constitución esto, establece que en el lapso de un año debería expedirse la legislación secundaria, es decir, el desarrollo, la explicación de esto. Pero yo te diría que ha sido un tiempo que se ha trabajado bien, que se ha aportado por parte incluso de la sociedad, pues puntos de vista importantes, interesantes. Primero se planteó el tema de la ley 3 de 3, Sí. después se abrió el espacio, surgieron más discusiones y en realidad van a ser 7 leyes las que deriven de la reforma constitucional, todas vinculadas con el tema anticorrupción. ¿Por qué es importante el tema? 7 leyes van a ser. 7 leyes secundarias, Lili. Una de ellas es la Ley General Anticorrupción, otra es la Ley General para organizar o Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Habrá una ley para sancionar las faltas y hechos graves en materia de corrupción de servidores públicos y aún de particulares. Y ahorita te platicaré cómo está esta parte novedosa también de los particulares. Habrá algunos espacios en donde deje de ser solamente una falta grave administrativa y pase a ser un delito. Entonces también se requiere una referencia a qué hechos pueden constituir un delito y no solamente una falta grave. Va a haber castigos más severos. Más severos, ya no del corte administrativo, sino incluso de corte penal. Penal. Sí, estas 7 leyes efectivamente van, como su nombre lo dice, en el tema de la anticorrupción, en un afán de ciertamente competir pues gradualmente para impedir el crecimiento y en su caso el abatimiento de la corrupción. Lo hemos escuchado muchas veces, Lili, el tema de la corrupción ha sido pues un problema gravísimo, añejo diría yo. No es de ponerlo en tiempo, decir, yo diría que es de décadas el tema de la corrupción, pero es un problema muy, muy grave. No es solamente, y si me lo permite es una opinión personal, no es solamente cuestión de leyes, sí principalmente de leyes. Sí es un tema que incumbe primero a los servidores públicos, primero al gobierno, en sus 3 órdenes, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, a los 3 poderes. Diría que los que tenemos una tarea en el gobierno somos los primerísimos obligados. Pero es de tal magnitud. Sí, porque son los que son los que ustedes quienes manejan los dineros públicos. Exacto. ¿De qué se trata el asunto de los particulares? Imagina que un laboratorio produce medicamentos en volúmenes muy relevantes, muy importantes, que son verdaderamente millonadas, Lili, los que van ahí. Entonces, pues obviamente ahí puede haber o hubo asomo de corrupción, decir, yo compro a este laboratorio, vemos cómo nos brincamos la licitación y entonces favorecemos a este y lo favorecemos. Es el clásico caso, ¿verdad? El clásico caso. Si efectivamente hay una investigación detallada, ordenada, probada, pues se sanciona al servidor público o está impedido de ocupar otro cargo o hay sanciones o está despedido. Hay una variedad de sanciones. Y al dueño del Exacto. laboratorio nada. Falta la otra parte.
Ahora, en las previsiones que se tienen para sancionar, es una ley general para sancionar hechos graves de corrupción también contra particulares. Y bueno, como dice el refrán, Lili, tanto peca el que mata en la Sí, barca como el que le detiene el agua. sí. Y Entonces, entonces, para que el particular, el de la iniciativa privada, que piense hacer algún tipo de pues negocio, entre comillas, le calcule. ilegal, va a Sí, tener que sepa qué riesgos está corriendo. Porque si efectivamente se sanciona al servidor público, pues a la otra parte no le va a interesar. Decir, bueno, pues yo hice mi parte y lo demás ya no sé. Entonces, creo que es importante que se prevea y se advierta. En estos hechos graves hay sanción para el servidor público en primerísimo lugar, pero también, Sí, por lo menos en algo va a desanimar a quienes lo claro, hacen. Senador, se me acaba el tiempo. El otro asunto pendiente para el periodo extraordinario es el mando único de la policía. ¿En qué estamos en eso y a qué cree que va a llegar el Senado? efectivamente, hay varias iniciativas. Una de ellas fue enviada hace un año y medio prácticamente por el presidente de la República, por el licenciado Peña Nieto. Y hay otras, son en realidad 12 iniciativas. ¿Cuál es el problema? O por lo menos, si no el único, sí de los más destacados en el ámbito de la inseguridad. Yo creo que junto con la corrupción, con el tema del empleo, probablemente la seguridad ocupe primeros lugares, o primer lugar o segundo lugar, pero por ahí está. ¿Cuál es el compromiso del Estado mexicano? No solamente me refiero al gobierno, sino del conjunto del Estado mexicano, que es federación, estados, municipios. El primer compromiso que tiene el Estado mexicano, Lili, es garantizar la protección personal, valga la redundancia, de la persona y de sus bienes. Así es. Número uno, Lili. ¿Qué escollos se han encontrado? ¿Por qué se ha infiltrado el narcotráfico, la delincuencia organizada? ¿Por qué ha ocupado zonas importantes del país? ¿Por qué ha alterado la vida de muchos segmentos de nuestra sociedad? Algunos estados muy marcados por ello, en buena medida porque hay insuficiencia en la policía. ¿Insuficiencia en qué sentido? De los 2.400 y tantos municipios que hay en el país, Lili, yo te diría que salvo las zonas de capitales conurbadas, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, la Ciudad de México, etcétera, puede ser que tengan una muy buena calificación, que tienen una buena policía en términos generales, pero hay municipios en las regiones serranas, en el sur, en el sureste, lamentablemente en algunos casos como Oaxaca, en donde hay municipios donde no hay policía, en otros en donde hay 10 o 12 policías que apenas saben leer y escribir. Y no lo hago con un sentido de denostación, sino como una realidad que hay que atender y que hay que cuidar. En otros el salario es bajo, en otros no hay ni siquiera una prestación. ¿Y cómo quedaría? ¿Una sola policía? Bueno, ¿Dos policías? Nos han dicho tantas cosas. sí, fíjate que la propuesta en donde ha habido mayor acercamiento de todos los partidos políticos, yo te diría que ha habido buena voluntad de todos. Independientemente de mi pertenencia partidista, reconozco que todos han puesto su... Quiere decir que no han politizado mucho este asunto. No, hay buena disposición. ¿De qué se trata? Primero, de que la policía eh, tenga rangos de capacidad. Una policía que le llaman de proximidad. Esta policía es la que está al pendiente de cómo está la calle, de cómo se está comportando el escenario en un bar o en un antro, cómo está el escenario para que haya un medio policíaco que atienda. Otro rango en la policía es decir, bueno, ¿y qué más sabes hacer? Por decirlo de algún modo. Bueno, sé prevenir. Oye, si sabes que se avisora un problema por allá, sabes prevenir, sabes atender, o que va a haber un problema de riesgo de seguridad en un estadio, ¿sabes cómo prevenirlo? Sí, entonces también tienes capacidad de prevención. Tercero, ¿tienes capacidad de reacción? Oye, llegaron aquí varios maleantes y empezaron a lastimar a gente. ¿Eres apto para reaccionar? Sí, sí puedo reaccionar. Entonces, ¿van a como a dividir? A capacitar. Y entonces, a ver, municipio, vamos a ver tu policía. De los 4 o 5 rangos,
¿hasta dónde puedes tú calificar? No, pues yo nada más policía de proximidad, yo nada más para cuidar esto. Bueno, entonces los otros 4 que tú no puedes hacer, los va a hacer el Estado. Por decirte un ejemplo, la comunidad de, te hablo de mi estado, pues el municipio de Pinal no tiene la capacidad económica para tener esas cosas. Entonces el gobierno del estado dice, yo asumo las otras tareas. En tanto tú puedes preparar a tu policía en estos rangos. Cuando estés preparado en estos rangos, te devuelvo tu policía. O sea, el municipio no se queda sin policía, ni el estado. Y la federación dice, bueno, si tú estado tampoco puedes, o dime hasta dónde puedes, y yo suplo las demás a través. Ahora, importante, Lili, habrá un sistema, un esquema de formación policial a nivel nacional, porque es obvio, es como una especie de universidad. ¿Tú quieres médicos? Pues prepáralos en la universidad. ¿Quieres abogados? Pues prepáralos. Esto va a ser también para la policía. Es que es un tema muy importante porque va a ser como un parteaguas para el país, va a ser un antes y un después de un mando único. Para finalizar, senador, ¿qué se espera de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México? La Ciudad de México, a partir de la reforma constitucional, se integra como una entidad federativa parecida a los estados, no igual que los estados, no es igual que Michoacán o que el Estado de México, pero es una entidad federativa que tiene, como es ahora la Ciudad de México, tiene un órgano ejecutivo, el jefe de gobierno, tiene un órgano legislativo, que es la Asamblea, tiene un Tribunal Superior de Justicia, tiene delegaciones, y de lo que se trata es que esta Constitución ordene la competencia de cada uno de estos poderes, de que asigne los principios fundamentales en los que debe descansar el poder de la ciudad, cuáles serán los derechos y las garantías fundamentales ¿Pero sí del va a ser algo habitante. parecido a un Estado? Parecido a un Estado sin que sea un Estado. Porque Y las delegaciones funcionarían como municipios. parecido a un municipio, Parecido. Lili, parecido a un municipio. No es un Estado porque aquí en la Ciudad de México tienen que conciliarse 2 características. Es la Ciudad de México con su estructura, que habrá de puntualizar la Constitución de la Ciudad de México, pero también tiene que conciliar con ser la capital de la República, la sede de los poderes federales, como dice la Constitución de la República. Senador Enrique Burgos, muchas gracias por haber venido. Estaremos atentos, por supuesto, al trabajo de ustedes en el Senado con estos temas y, por otra parte, con lo de la Ciudad de México. Lili, sin cumplido, una generosidad y un honor compartir este espacio contigo. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias. El senador Gracias, priista Lili. Enrique Burgos, otra vez en Cámara Libre con estos temas pues que a todos nos afectan y nos interesan. Soy Lili Telles, le agradezco que nos haya acompañado, los espero el próximo jueves. Si se va a dormir, le deseo que tenga muy buenas noches. Y si se va a quedar, le recomiendo que continúe con la programación de Azteca Opinión. Gracias. Hasta la próxima.